Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal C de Ficachis, presentado por César Ficachi. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola, bienvenidos, gracias por estar aquí en su canal C de Ficachis. Estamos hablando ahorita sobre la velocidad de la luz y cómo la podemos nosotros utilizar para calcular las distancias en el universo. Les decía yo que por qué tendría que ver en los capítulos anteriores la velocidad de la luz con la creación de los universos, la creación del hombre, la teoría de evolución y otras cosas. Les voy a empezar explicando. Habíamos hablado de que tal vez una de las teorías de la creación de la humanidad podría haber sido ocasionada por un satélite, un asteroide, o por fuerzas extraterrestres, o por algún ingeniero, como se les conoce a través de la historia. Estos ingenieros, pues nosotros los estamos asociando con aquellos ángeles que ayudaron a Dios a crear el universo, ¿no? Como parte de las creaciones de Dios. Entonces, vamos a comparar esto, por supuesto, más adelante con la teoría de los escritos sumerios y acadios y de otras culturas antiguas, así como con las escrituras bíblicas y tomando algunos de los libros más antiguos de la cultura judía, además de la Biblia, para que podamos nosotros comparar toda la esencia de qué dicen diferentes culturas y cómo es que se reconocía a Dios o cómo lo interpretaban ellos. Más adelante, ya les había comentado, vamos a hablar de las pirámides, de los Anunnakis, vamos a hablar de política nacional e internacional, las las diferentes sectas y demás que hay, para que nosotros podamos tener un contexto general de lo que habla todas estas teorías y cómo nos llevan a reconocer que efectivamente fuimos creados. ¿Por qué es importante la velocidad de la luz? En este capítulo 6 vamos a seguir con por qué es importante la velocidad de la luz como una medida y qué tiene que ver en la evolución o en la creación. Ya habíamos dicho que las probabilidades, de acuerdo a todo lo que hemos visto respecto a diferentes sustancias, diferentes teorías, a pesar de eso, sabemos que pues la teoría de evolución pues prácticamente es algo irreal, es algo que no tenía fundamentos y nunca los ha tenido, y ahora que tenemos fundamentos científicos, biológicos y matemáticos y demás, pues mucho menos, no hay probabilidad de que exista. Hablando del universo, es tan extenso que generalmente lo tenemos que calcular a través de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 2.999.792.458 kilómetros por segundo. Para dar un valor más cerrado, pues se dice que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, 299.792, en lugar de eso, serían 300.000 kilómetros por segundo. Ok, de estos 300.000 kilómetros por segundo, se utiliza mucho para medir las distancias que hay de un objeto a otro, o de un planeta a otro, o de galaxia a galaxia, en el universo, porque es demasiado extenso. Entonces, cuando nosotros hablamos de años luz, o de días luz, o de segundos a la velocidad de la luz, estamos hablando de que esa distancia se está recorriendo en un segundo, se está recorriendo en un minuto, se está recorriendo en un año, o se está recorriendo durante X cantidad de años, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Si yo les comentaba que la Luna está a una distancia aproximadamente de 380.000 kilómetros de distancia de la Tierra, perdón. Entonces, para viajar de la Tierra
a la Luna, si viajáramos a la velocidad de la luz, lo haríamos en poco más de un segundo. ¿Por qué? Porque la Luna está a 380.000 kilómetros y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Para calcular esas distancias, que son distancias muy largas, no la podemos medir en kilómetros a veces por la lejanía, ni la podemos medir en metros, ni mucho menos en otras medidas. Entonces, la medida más larga de distancia es la distancia que recorre la luz en un segundo. Entonces, si habláramos de que la distancia más cercana de una galaxia a otra, o de nuestra galaxia a la galaxia más cercana, o de nuestra estrella a la estrella más cercana, lo podríamos hacer con estas medidas de las medidas de luz, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que la Tierra, un rayo de luz le da 7,5 vueltas a la Tierra en un segundo, podemos determinar que la Tierra tiene una medida. Les decía yo que si midiéramos esos 40.000 kilómetros por hora, 40.000 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra, entre las 24 horas que se tarda en darle una vuelta completa en su movimiento de rotación, determinaríamos, al dividir 40.000 entre 24, que la velocidad a la que gira la Tierra es de 1.666 kilómetros por hora. Carro de carreras viaja a una velocidad aproximada de 300 kilómetros por hora, a veces más, a veces menos. Eso quiere decir que nosotros estaríamos con un movimiento de 5 a 6 veces más rápido que este carro de carreras. Muchos se preguntan por qué no salimos disparados del planeta. En algunos de los estudios que hemos tenido de las otras materias de profecías, les explicaba yo que no salimos disparados porque hay dos fuerzas que nos mantienen en la Tierra. Uno es la fuerza de gravedad y otro es la inercia que ya tenemos implícita. Entonces esas dos fuerzas nos mantienen pegadas a la Tierra. Pero esta fuerza de gravedad existe en todo el universo, que esto es precisamente lo que habla la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces eso también lo vamos a ver más adelante, porque también la teoría de la relatividad tiene que ver con las teorías de los multiuniversos creados por Dios y de la teoría del tiempo y otras teorías que vamos a estar platicando. Todo tiene un propósito y cómo todo está perfectamente diseñado y planeado. En diferentes aspectos se ha probado que la velocidad de la luz es constante y en algunos momentos se ha probado también que se puede doblar la luz o se puede curvear o cosas por el estilo a través de la fuerza de gravedad, ¿no? Más adelante vamos a ver que la gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales de la física. La física tiene 4 fuerzas fundamentales y una es gravedad, la otra es magnetismo y la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Son las 4 fuerzas que fundamentan todas las fuerzas de la física y que hasta ahorita se han utilizado en diferentes teorías, entre ellas la teoría de cuerdas, que nos ha comprobado la existencia de multiuniversos, pero más adelante vamos a entrar en este punto. Entonces es muy importante la fuerza de gravedad en todo el universo. Ok, esta misma gravedad, como yo les decía, pues es la que ocasiona que estemos pegados a la Tierra, también es la gravedad que hace que los mares y todas las cosas sucedan al acercarse la Luna. Tiene ciertos efectos, al tener en el movimiento de traslación también tiene ciertos efectos, de tal manera que estamos siempre sujetos a este tipo de fuerzas, sobre todo como lo veíamos en la fuerza de gravedad, ¿no? El viento en la superficie del mar también está influenciado, así como les decía yo, ¿no? En el planeta. Y todo esto pues tiene mucho que ver. Por ejemplo, cuando en un atardecer se junta la luna y el sol, pues se está comprobado que también se sufren diferentes movimientos
y que a veces algunos movimientos imperceptibles en la corteza también terrestre, y que esos movimientos ya les había explicado que existían, ¿no? Que tenía que ver la luna también en todo esto. Las rotaciones de los planetas, por ejemplo, había acordado yo que se los iba a platicar más adelante. En este capítulo les voy a decir que, por ejemplo, Mercurio, el planeta Mercurio, tarda 58 días y 15 horas con 30 minutos en tener un movimiento de rotación. Venus tiene un movimiento de rotación de 116 días con 18 horas. La Tierra tiene un movimiento pues, de 23 horas con 56 minutos, no de 24 horas como lo pensábamos, ¿no? Son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Marte tiene un movimiento de un día, 40 minutos. Júpiter tiene 9 horas y 56 minutos. Saturno tiene una rotación de 10 horas con 39 minutos. Urano tiene 14 horas, 14 minutos. Neptuno tiene 16 horas, 6 minutos. Y Plutón tiene 6 días y 9 horas. Entonces, algunos por su tamaño tienen un giro pues tienen días más largos, y otros por la velocidad de su giro tienen pues días más largos. No tienen tanto que ver su tamaño. Como yo les decía, la Tierra puede tener una variable sobre este tiempo de rotación, puede estar acelerándose el tiempo, porque al alejarse la Luna, que es el que nos sirve como freno, pues está permitiendo que la Tierra vaya girando en su movimiento de rotación cada vez más rápido. Y por eso los días cada vez son más cortos. También tiene mucho que ver todo esto con las frecuencias que hablan de ciertas dimensiones, aunque las dimensiones no son tan las dimensiones que habla la teoría de cuerdas, sino más bien como que habla de unas dimensiones de vibración que emite la Tierra y que ha aumentado, y este efecto lo vamos a ver de otro de los estudios más adelante. Ok, entonces, porque no quiero mezclarlo, no quiero confundirlos con estas dimensiones de vibración que no tienen nada que ver con las dimensiones de las galaxias y los universos y las dimensiones espirituales, que es lo que estamos empezando a analizar. Les voy a poner unos ejemplos de distancias recorridas a la velocidad de la luz, por ejemplo. Podríamos decir que, como ya les había explicado, que esas medidas pues se tienen que hacer a la velocidad de la luz, ¿no? Les había explicado que la luna estaba a 384 kilómetros de distancia, y que pues nos tardaríamos más o menos un segundo. Poniéndoles otro ejemplo, diríamos que las órbitas, por ejemplo, la más cercana a nosotros, cuando esté más cerca la luna de Marte, podríamos decir que entre la luna y Marte habría una distancia de 55 millones de kilómetros, ¿no? Entonces, y que en la distancia más lejana, pues podría haber una distancia aproximadamente de 400 millones de distancia. Nada más hablando entre la órbita de Marte y de la Luna, o de la Tierra. Para recorrer estas distancias podría ser, en la distancia corta podríamos llegar en 3 minutos de la Luna a Marte. Y en la distancia más lejana, de 400, estaríamos calculando poder llegar a Marte, de la Luna a Marte, en una distancia, en un tiempo de 22 minutos. O sea, 3 minutos viajando a 300.000 kilómetros por segundo, o 22 minutos viajando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Así es como se deben de medir las distancias en el universo. Entonces, por ejemplo, la luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8.3 minutos, y Plutón está a una distancia de aproximadamente 20.000 millones de kilómetros. Pero esta distancia tan grande se recorre solamente en 19 horas cuando se viaja a esta velocidad de la luz. Otro ejemplo podría ser también nuestra galaxia. La estrella más cercana del sistema es Alpha Centauri. Estaríamos
de un punto a otro aproximadamente en 4.2 años luz. La galaxia más cercana a nuestra galaxia, aquí está hablando de estrellales, de una estrella a una estrella, de una galaxia a otra, que de nuestra galaxia a la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más cercana. O sea, nosotros estamos en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y para llegar a Andrómeda, estaríamos en 2.5 millones de años luz, ¿no? Entonces, de lo retiradas que están. Entonces, imagínense si viajando a millones de años luz, 2.5 millones de años, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. ¿A qué distancia podremos decir que está? Y que pues realmente sería prácticamente imposible leer esas cifras de distancia si no contáramos con esta medida de años luz. Se podría decir que la velocidad de la luz es como una regla, ¿no? Como una medida fija sobre la cual podemos hacer una medida de distancia en base al tiempo que nos tardemos en recorrerlo. Ok. Viajar a la luz en la física es prácticamente imposible. Para tener una aceleración o un aumento de velocidad hasta llegar a la velocidad de la luz, la misma gravedad de la que hablábamos en el espacio crea una barrera que contrapone más fuerza al cuerpo en medida proporcional a la aceleración. Esto quiere decir que existe una medida de peso y de volumen de peso, que va aumentando conforme viajamos en esta carrera, ¿no?, hacia la velocidad de la luz. Se los voy a poner de otra manera. Cuando nosotros viajamos en una carretera y sacamos la cabeza o las manos o alguna parte del cuerpo, sentimos cierto golpe del aire. Y conforme va acelerando este vehículo, se va aumentando este golpe, y de tal manera que hay un momento en que nos empieza a sacar hacia afuera o nos empieza a frenar. Y lo mismo pasa con cualquier objeto. Todo objeto es frenado por la misma fuerza que se encuentra contrapuesta hacia el sentido de donde está circulando, ¿no? Aunque la materia oscura sea una materia muy pequeña, no deja de ser una materia que impide que haya un avance, o que impide también que haya cierta repulsión o cierta fuerza de contraria hacia donde se trata de avanzar conforme se viaja a la velocidad de la luz. Ok, la cuarta fuerza a vencer, además del peso, además de la fuerza y además de la contrafuerza que se recibe, que cada vez es mayor, es la fricción. Cuando algo nos empieza a golpear, empieza a provocar cierto daño, o empieza a provocar cierto calor. Este calor va aumentando conforme va aumentando la fricción, aunque nos topáramos con la materia oscura, o cuando un meteoro entra en nuestra gravedad y empieza a introducirse, pues se va prendiendo por la misma fricción que produce la atmósfera. Son exactamente los mismos ejemplos. Va habiendo una aceleración hasta que se va prendiendo, y va habiendo cierta fricción contra la atmósfera, así como se puede encontrar contra cualquier tipo de materia, hasta que se vuelve incandescente el objeto que está sufriendo esta fricción contraria. Entonces, lo mismo pasa cuando se viaja a la velocidad de la luz. Es otra de las fuerzas que hay que evitar cuando se viaja a la velocidad de la luz. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estamos hablando de que pudimos haber sido intervenidos por algún otro ingeniero, y el ingeniero más cercano, las estrellas más cercanas, podrían estar a 4 millones o 20 millones a 20 años o 4 años luz, o algo así, entonces no podemos explicar cómo es que pudieron estar aquí, o cómo es que pueden estar presentes
generaciones de gente de otros planetas, ¿no? Entonces, esto es lo que da puerta o da pie a la siguiente explicación, que es cómo es que existen los agujeros negros. Entonces, para mayor comprensión, les voy a decir que desde lo más chico en nuestro ser existe el átomo. Después del átomo existe la molécula y después de la molécula existe la célula. Y que así como existe la célula y después existen diferentes elementos hasta llegar al cuerpo humano, de la misma manera en el espacio, a través de estas fuerzas magnéticas y demás, también existe un sistema solar, existe una galaxia y existe un clúster. Un clúster es el cúmulo de galaxias o cuando hay varias galaxias que componen este cúmulo de clústeres, que también son millones, componen al universo. Ok, pues muchas gracias hasta aquí. Espero que estas aclaraciones les estén sirviendo de algo para que ustedes se den una imagen, se den una idea de lo que es estos tiempos, qué tan extenso es el universo, qué tan extenso es el espacio entre los átomos, etcétera. Todo esto, como les decía, está relacionado porque al hablar de los multiuniversos, al hablar de la que fuimos creados, tenemos que tocar todos estos temas para llegar tenemos que comprenderlos para poder llegar a tener ciertas conclusiones. Les doy muchas gracias, espero que les esté gustando los temas y les pido que le den like, que se suscriban y que tengan ustedes todas las bendiciones. Hasta luego.